que somos pocos tolerantes. O sea, si yo te doy mi opinión respecto a algo, ¿por qué no la podés respetar? No te digo que la compartas, pero respetala. Si yo te doy mi opinión basándome en fundamentos y te fundamento cada cosa que yo te estoy diciendo, podés no compartirlo, pero ahora no me bastardees, no me insultes. Sé tolerante con lo que uno piensa, ¿no? Y digo esto por algo que vamos a estar hablando en un ratito, que es el tema del Autódromo de Buenos Aires y las obras que se están realizando. Eh, yo creo que hay que ser tolerante con todo, ¿no? Repito, podemos no compartir un montón de cosas, ¿no? Pero hay que respetarse. De ahí tenemos que partir de ahí la sociedad debería partir de eso, de respetar las ideas de los demás y respetar las opiniones. Después cada uno tendrá su opinión, ¿no? Que es totalmente respetable, pero ahora, si yo comunico las obras del Autódromo de Buenos Aires, si yo, que es noticia, es relevante, por hacer eso soy ensobrado, o sea, como que han tildado a los periodistas que difundan lo que está pasando, que es una noticia, que por eso soy ensobrado yo, porque estoy publicando una nota respecto a las obras del Autódromo de Buenos Aires. Te pueden gustar o no. Yo acepto a las personas que no les guste lo que está pasando con el Autódromo de Buenos Aires. Están en todo su derecho. Están en todo su derecho. Pero la realidad también es que si esto no pasaba, olvidémonos de tener categorías internacionales. Eh, Yo sé que a mucha gente no le gusta que yo diga esto, piensa obviamente de otra manera, no necesariamente comparte conmigo lo que yo estoy diciendo. Yo les voy a dar un ejemplo bastante claro y voy a dejar mi postura para que me puteen, si quieren. Yo cuando daba clase en Deportea, hace algunos años atrás, siempre los chicos obviamente me decían, antes que pasara todo lo de Colapinto y demás, ¿no? Entonces me decían, bueno, ¿cuándo va a volver la Fórmula 1 Argentina? ¿No? Entonces lo que yo decía siempre, que finalmente terminó ocurriendo, era la única manera de que vuelva la Fórmula 1 a la Argentina es que dinamiten el Autódromo de Buenos Aires y lo hagan de cero de vuelta. ¿Pero por qué decía eso? Porque lo que teníamos en el Autódromo de Buenos Aires era obsoleto para recibir categorías internacionales. No cumplía con los estándares de las categorías internacionales o mundiales. De pedo tenía la homologación grado 4 que permitía correr al TCR. De pedo. Entonces, partamos por esa base. Yo reconozco, y a mí también, le soy sincero, también me duele todo lo que se ha borrado del Autódromo de Buenos Aires, toda la historia, ¿no? Porque no es que uno habla de, porque no, o sea, de afuera. Yo cuando empecé en el periodismo, hace ya más de 30 años, me acuerdo que yo vivía en Monte Grande, trabajaba en una radio de Lomas de Zamora, en el programa Grand Prix de Egidio Franchella. Y como todo principiante, ¿qué me decían para hacer experiencia? Bueno, andate al autódromo a ver las pruebas y hace notas. Entonces yo me iba en el colectivo, creo que era el 51 hasta Puente La Noria, y como no me daban plata para el viático, desde Puente La Noria hasta el Autódromo de Buenos Aires me iba caminando. Y después entraba al viejo autódromo, estoy hablando de la década del 90, antes que hicieran las modificaciones que hicieron para recibir a la Fórmula 1. Entonces, no me pueden decir que yo no tengo sentimientos con eso. ¿Por qué? Porque formó parte de mi vida, como de tantos otros, ¿no? Yo le estoy dando mi caso particular, pero hay pilotos, hay familias, ¿no? A las cuales el Autódromo de Buenos Aires significó muchísimo, ¿no? Y seguramente les duele, como a todos, ver lo que está pasando, ¿no? Porque de alguna manera se está haciendo de nuevo de cero prácticamente. Ahora vamos a estar viendo un poco el video y demás. Pero lamentablemente era la única manera de ponerlo en valor al Autódromo de Buenos Aires. Seguramente muchos de ustedes, si fueron al Autódromo de Buenos Aires, han ido en medio de eventos, ¿no? El turismo carretera, TC2000, que bueno, que son esos eventos donde el circuito se pone lindo, o sea, uno lo ve lindo porque lo ve lleno de autos, con banderas, todo espectacular. Ahora, ¿saben qué deprimente era ir en la semana al autódromo y verlo
realmente como era. Yo llegué a ver el túnel de abajo, el que pasa desde el viejo podio hasta los boxes, inundado, o sea, con agua hasta la rodilla, ¿no? De hecho, el problema justamente con los desagües era una de las grandes dificultades que presentaba el Autódromo de Buenos Aires. Yo no sé si se acuerdan, en el 95, cuando vino la Fórmula 1, que llovió, una parte de los boxes quedó anegada. Me acuerdo que estaba el equipo Forti, donde estaba trabajando Marcos Laborda y Ulises Armelini, eran mecánicos del equipo Forti. Estaban inundados, y sin nombrar un montón de carreras. Creo que una de las últimas con inundación fue de Turismo Nacional. Entonces, ¿qué quieren que les diga? O sea, a mí me rompe el alma no tener más la Torre Vieja, me rompe el alma no tener más los boxes, el ciervo que lo van mudando, ¿no? La estatua del ciervo la van mudando por un montón de lugares, no tener más la S del ciervo, no tener más los mixtos. Obviamente que me duele, porque eso formó parte de la historia mía y del automovilismo fundamentalmente. Pero hay que decir las cosas como son. Si esto no se hacía, el Autódromo de Buenos Aires jamás iba a volver a estar en condiciones para recibir una competencia a nivel mundial. A partir de estas obras que estamos, ahora vamos a pasar al video y después vamos a hablar del tema de la exhibición, obviamente, de Franco. Era la única manera de recibir a MotoGP, que es el objetivo principal para 2027, marzo 2027, eso ya está confirmado. Alguien preguntaba ahí por Termas, ahora le voy a explicar el tema de Termas. Y después se va a intentar, ¿no? Conseguir la homologación grado 2, que eso acerca a algunas categorías internacionales, como puede ser el WEC, y también grado 1, que es para la Fórmula 1, ¿no? Que ese es el máximo objetivo, que del grado 2 al grado 1, ahora vamos a ver los datos, pero no hay que hacer demasiada inversión. Pero es la única manera, Ahora bien, refaccionado el Autódromo de Buenos Aires y hecho al máximo nivel y estando con los estándares que exige el automovilismo de hoy en día, es responsabilidad del gobierno de la ciudad y de las empresas mantener eso, que eso siga durando durante años y años. Es decir, no hacer un contrato de 3 años con el MotoGP y después, bueno, que el autódromo quede sin motociclismo. Debe haber un compromiso, ¿no? De las empresas, tanto del gobierno porteño como de las empresas, de las productoras y demás, para que esto se mantenga en el tiempo y para que definitivamente el Autódromo de Buenos Aires sirva, ¿no? Para todo tipo de eventos. O sea, se está hablando, al margen de lo de MotoGP, que eso ya está confirmado, que eso va a ser en marzo de 2027, se está hablando de una fecha del WEC que podría ser sobre fines del 2027 y la posibilidad concreta de la Fórmula 1 en 2028. Pero es verdad lo que decís sobre el Gálvez, el estado era paupérrimo. Ahí está el tema, ¿no? Ahí está el tema, en aceptar, o sea, ¿quién realmente? El tema es que hay que ser sincero a veces, ¿no? Con lo que uno dice y lo que uno piensa. Yo ya lo dije anteriormente, hace un ratito, o sea, para mí la única manera de que viniese una categoría de nivel mundial era haciendo explotar el Gálvez y hacerlo de vuelta, que es lo que está pasando. Era la única manera. O sea, no se podía reparar, porque los estándares cambiaron desde la década del 90 a hoy en día. Y seguramente van a cambiar. ¿Y qué va a pasar? Se va a hacer esta gran obra que está demandando más de $100 millones para hacerla. Y después, más allá de que va a estar bueno que venga el MotoGP, que venga el WEC y por ahí la Fórmula 1, después va a haber que actualizarla. O sea, no se va a tener que quedar en el tiempo, porque si no estamos exactamente en la misma. Es decir, que siempre va a haber que invertirlo, porque ese fue el gran tema que hubo con el Autódromo de Buenos Aires en la década del 90. Se hizo todo, se modernizó, se asfaltó, se hicieron los boxes nuevos, todo. Y después que se fue la Fórmula 1 en el 98, y creo que la última carrera de MotoGP fue en el 99, o el Campeonato Mundial de Motociclismo, después quedó, pero no se hizo más nada. Y bueno, y ahí fue cuando vas perdiendo el tren.
Si uno se fija, por ejemplo, el Autódromo de Interlagos todos los años tiene algo nuevo, que es la única manera de vos mantenerte ahí firme en un calendario, ¿no? Este es el circuito justamente del MotoGP, ¿no? Ese es el circuito que va a correr el MotoGP. Y vamos a ver incluso un video que a más de uno va a ser como una puñalada en el corazón. Pero bueno, vamos a ver el video cómo justamente lo venían modificando al circuito. Esto lo que están viendo obviamente es un recuento fílmico de cómo han sido las obras del Autódromo de Buenos Aires, cómo han sido estas modificaciones, obras que comenzaron en enero de este año y se van a extender durante 12 meses, ese es el plan original, es decir que en diciembre de este año ya vamos a tener el autódromo totalmente terminado. La obra, 108 millones de dólares, 108 millones de dólares. ¿Qué es lo que se está haciendo? Bueno, en principio tenemos el circuito del MotoGP, ¿no? Que era el que veíamos anteriormente en el mapa, son 4,3 kilómetros de extensión. Tiene la gran parte del trazado, son 12 metros de ancho, en la recta 15 metros de ancho y tiene 14 curvas, ¿no? Ese es el circuito que va a utilizar el MotoGP. Algo interesante que decía respecto a esto es que la capa asfáltica va a tener 3 niveles, de 8, 5 y 4 centímetros. En una parte de acá del video van a ver justamente cuán profundo es el lugar por donde va a pasar la pista. Y lo más interesante es que se va a utilizar asfalto Gima de alto polímero, que es acá están viendo. Miren lo que es esto. Es increíble, es increíble. Les decía, es un asfalto de alto polímero que es el mismo asfalto que se emplea en todos los circuitos actuales de la Fórmula 1. Es decir, se está haciendo esto como se tiene que hacer, como una obra exige, ¿no? Para tener categorías internacionales. Bueno, obviamente, como lo están viendo acá, se levantaron todos los circuitos, aunque van a quedar algunos sectores. La bajada del tobogán, por ejemplo, va a quedar, y después se van a renombrar y modificar algunos circuitos, algunos sectores de circuitos característicos del Autódromo de Buenos Aires. Pero bueno, se tiraron abajo todos los boxes, ¿no? Incluso se tiró la torre, que a mí una de las cosas que me llamó la atención, ¿por qué estuvieron tanto tiempo con la torre ahí como testigo de lo que estaba pasando, ¿no? Ya la tiraron hace unos 10 días más o menos. La torre vieja, no estoy hablando. Y, es decir, del lado de boxes no quedó nada, no quedó nada. ¿Qué se va a hacer? Bueno, los boxes nuevos van a tener 265 metros de largo por 23 de ancho. Va a contar con 32 garajes de 7 metros cada uno, además del área técnica, y estará preparado para ampliaciones futuras detrás del playón si fuera necesario. Encima de los boxes se va a ubicar el podio, la sala de prensa, el control de carrera y un hospitality con capacidad para 1.800 personas. Eso es lo que se va a hacer en la parte de los boxes, ¿no? Bueno, ¿cuál es la etapa siguiente, ¿no? Una vez que venga el MotoGP en marzo de 2027, todos felices y contentos, victoria de Marc Márquez y demás. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, se va a seguir trabajando en búsqueda de la homologación FIA grado 2. Para eso se prevé, entre otras modificaciones, ampliar la recta opuesta a 900 metros. Ampliar la recta opuesta a 900 metros. ¿Por qué? Porque se va a conseguir rápidamente el paso final, que es la homologación grado 1, que es hacer una horquilla larga con 10 grados de peralte que va a conectar justamente esa recta opuesta con la recta principal, estimada en unos 760 metros, esa horquilla. Que es la horquilla que ahí por lo que vamos de vuelta al circuito. Vamos de vuelta al circuito. Acá está. Ahí está. No sé si se llega a apreciar acá, ¿no? Pero la horquilla corta, que es la que termina, que es la normal, ¿no? Va a tener una extensión que se va a alargar, ¿no? Que está apenitas marcada en un tono más clarito.
Bueno, eso se va a modificar justamente, o se va a terminar de construir para poder recibir entonces a la Fórmula 1, ¿no? De esta manera, la configuración máxima, es decir, el circuito Grand Prix, podemos decirlo de esa manera, que recibiría la Fórmula 1, sería de 4.942 metros, con 15 curvas, 6 a la izquierda y 9 a la derecha. Según simulaciones, la Fórmula 1, no sé si esta en particular, pero la Fórmula 1 llegaría al final del sector más veloz, 340 kilómetros por hora con un promedio de 272 kilómetros por hora. Rapidísimo, rapidísimo. Y la vuelta está estimada en minuto 18 segundos, ¿no? Eso es lo que va a pasar con el Autódromo de Buenos Aires, ¿no? Obviamente, bueno, como yo les decía, para la parte nueva, que ahora acá creo que vamos a ver una imagen ahora, la próxima me parece que se ve ya la traza acá se ve la traza, acá no, la siguiente. Van a tener la traza hacia la izquierda de la pantalla, ahí tienen, hacia la izquierda a la derecha, perdón, de la pantalla, tiene justamente la parte nueva, que para hacer esa parte nueva tuvieron que sacar la tribuna 14 y la 15, que dicho sea de paso, ya estaba trayendo algunos problemas, porque se estaba tornando insegura particularmente para los turismos carretera esas curvas, esa tribuna, ¿no? Bueno, esto con lo que tiene que ver con el Autódromo de Buenos Aires. Repito, ¿no? Son modificaciones que yo entiendo que se deberían hacer, ¿no? Y está bueno que se hagan desde cero, ¿no? Y repito, ¿no? Yo ya sé que a más de uno esto no le está gustando, ¿no? Porque en definitiva estás privando de mantener, digamos, la historia propia que tenía el Autódromo de Buenos Aires con los circuitos emblemáticos, ¿no? Con el circuito 12 fundamentalmente, no sé, con el 8, el 9, el 5 incluso, ¿no? Con sectores muy característicos, la S del Ciervo, la curva de los tontos, los mixtos, la bajada del tobogán, Ascari, que Ascari se va a mantener, ¿no? De hecho, del 12 se va a mantener, calculo que un 75%, después el resto nuevo sería la variante nueva, ¿no? Pero bueno, entiendo que a mucha gente no le gusta, ¿no? Como decía anteriormente, es lógico, ¿no? Que no estén disfrutando esto que está pasando con el Autódromo de Buenos Aires, pero a veces hay que tener en cuenta que, bueno, que el autódromo, no mal que les pese a algunos, literalmente estaba en un estado deplorable, ¿no? Ya les digo, una cosa es verlo un fin de semana de carrera, otra cosa es verlo un fin de semana, verlo durante la semana. Era un deprimente, te deprimía. De hecho, yo entiendo que con el autódromo refaccionado, ¿quién te dice que si el quilombo en Medio Oriente sigue, no se vengan a probar a hacer prueba de pretemporada acá como hacían en antaño? ¿Quién te dice si tenés un autódromo así? Más con un argentino. ¿Sabés qué? Pero bueno,